Hay ideas y también realidades. Siempre es hoy, en Del Plata. Vamos a saludar al periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Berbisky. Horacio, Daniel Tonietti, tú, Nicolman y el resto del equipo, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Horacio. A ver, tenemos varias preguntas para hacerte. El motivo es un poco hacer una evaluación de los primeros 3 meses, casi 100 días del gobierno de Mauricio Macri. No sé si vos estás en condiciones de hacer una evaluación de cuál es la marcha del gobierno. Algunos hablan incluso de un cambio de régimen, que el gobierno de Macri está tratando de desandar el camino iniciado por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Bueno, están cambiando todo lo que pueden. Están haciendo una transformación fundamental de la economía institucional, están gobernando por decreto, están propiciando gigantescas transferencias de ingresos de unos sectores sociales a otros, están desfinanciando al Estado y están a punto de endeudarlo para cubrir ese desfinanciamiento al ceder ingresos legítimos que debían aportar los sectores más poderosos, con lo cual, como siempre ocurrió en la historia argentina, el endeudamiento externo pasa a ser el gran reciclador de las relaciones internas de poder, porque son unos los que gozan los créditos y otros los que los pagan. A propósito, ayer se hizo una discusión importante, ya salió un dictamen que se va a tratar la semana que viene. ¿Cómo ves la actitud del peronismo, especialmente en el Senado, donde tiene una fortaleza mayor que en la Cámara de Diputados? Pareciera ser que hay un sector importante del peronismo vinculado al PJ más clásico, a los gobernadores, a algunos senadores y demás, que están con la intención de prestarle el instrumento para que la Argentina se vuelva a endeudar al gobierno de Macri. Acá hay un problema estructural que se arrastra desde hace décadas, y es que los... ¿Hola? Epa. Bueno, estamos tratando de establecer la comunicación con Horacio Berbisky. Seguramente vamos a retomar. Bueno, hay varias cuestiones para hablar, porque Berbisky también fue, en sus columnas dominicales del diario Página 12, quien anticipó una idea un poco temeraria, que es que hay un sector importante del gobierno, un sector importante del establishment, del Círculo Rojo, pongámosle el nombre que quiera, que tiene la intención de ver a Cristina Fernández de Kirchner presa. Exactamente. Por lo pronto ya tiene la primera citación a la indagatoria el próximo 13 de abril. Nota del 3 de enero, o sea, hace bastante, hace más de 2 meses, que se intitulaba Disparar a la cabeza. Ese era el título, y donde decía van a meter presa a Cristina. Están tratando de apuntar en la causa OTESUR, están tratando de apuntar con la causa Nisman, también obviamente por la causa de Dólar a Futuro, donde va a ser convocada el 13 de abril. Retomamos el contacto entonces con Horacio Berbisky. Horacio, estabas hablando de los senadores, el peronismo, el endeudamiento. Les decía que tenemos un problema estructural muy grave, y es que las provincias no financian en promedio más que un 30% de sus gastos con recursos propios, y entonces dependen de las transferencias del Ejecutivo Nacional para eso. Esto es un problema estructural gravísimo, uno de los problemas más graves que tiene la nación argentina. A principios del siglo pasado las provincias financiaban con tributos propios el 80% de su presupuesto, y a mediados del siglo pasado se había reducido al 50%, y hoy es el 30%. Esto es lo que permite que el gobierno nacional y los gobernadores y los intendentes estén pulseando en el sentido de condicionarse recíprocamente. Los gobernadores dicen: si vos me garantizás las transferencias para la obra pública y para el pago de sueldos en mi administración, mis diputados senadores te van a votar el endeudamiento. Y a la inversa, el Ejecutivo Nacional les dice: si ustedes no me votan esas leyes, no van a tener transferencia de recursos por parte de la nación, y además no van a poder endeudarse,
porque la Argentina no va a tener acceso a y pactos fiscales. Y la Constitución reformada en 1994 estableció que era necesario sancionar una nueva ley de coparticipación y al mismo tiempo fijó condiciones que hacen absolutamente imposible que alguna vez llegue a sancionarse, porque implica que tiene que ser aprobada por las legislaturas de todas las provincias. Basta con una provincia que no lo haga para que la ley no tenga vigencia, con lo cual quiere decir que las 24 jurisdicciones tienen poder de veto, y como los intereses son siempre discordantes, siempre va a haber 1, 2, 3 o 10 que no van a querer. De modo que la Argentina, salvo que haya una reforma constitucional que modifique radicalmente esta situación, no va a tener ley de coparticipación. Y vamos a vivir en permanente regateo entre el Estado Nacional y los estados subnacionales por la transferencia de los recursos. Estas son las cosas de fondo que están en juego. Después, el tema del endeudamiento por parte del gobierno de Cambiemos tiene también antecedentes históricos. Este es un gobierno de las empresas transnacionales, de los grandes bancos internacionales. Es la primera vez que estos sectores realmente gobiernan la Argentina. Ha habido un desplazamiento de poder. Los grupos económicos locales que habían sido la fuerza hegemónica desde el golpe de 1976 hasta el 10 de diciembre del año pasado han cedido la hegemonía al capital transnacional, a los grandes bancos, y tenemos como ministro de Finanzas y de Haciendas a un operador de uno de esos bancos, al JP Morgan, que se mueve muy cómodamente en ese sector y que está pensando permanentemente en los negocios vistos desde el sector financiero internacional. Y esto efectivamente es un gran negocio visto desde el sector financiero internacional. Y es un pésimo negocio desde los intereses nacionales de la nación argentina, de los estados subnacionales, de las provincias, de los municipios. Ahora, yo hacía este cuadro, de la situación estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ninguna alternativa. Sí, hay una alternativa, pero para que haya una alternativa hace falta un gobierno nacional que tenga una posición de confrontación con esos sectores y no que sea parte de estos sectores como ocurre en este momento. Ahora, Horacio, con el actual gobierno no hay solución. Horacio Tuni te saluda. Vos sabés que en general hay como que han impuesto la visión de que hay que arreglar, sí o sí hay que arreglar, es imprescindible arreglar porque si no tenemos salida. Bueno, esa es la visión que transmite el actual gobierno y que, digamos, su extorsión se traslada a los estados subnacionales por toma y daca que yo les señalaba, que la dependencia que tienen las provincias respecto de... ¿Vos crees que puede ejemplo, no arreglarse? La provincia que menos dependencia tiene del Estado Nacional es la provincia de Buenos Aires, que financia con recursos propios más del 60% de sus gastos. Pero bueno, está subordinada políticamente porque su jefatura responde al mismo partido que el gobierno nacional. Y la otra jurisdicción subnacional que tiene mayor nivel de autonomía es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene el 80% de recursos propios para financiar sus gastos. Y ocurre exactamente lo mismo con la provincia de Buenos Aires. Tanto Vidal como Rodríguez Larreta son estrechos colaboradores del proyecto de Mauricio Macri, por lo cual aquellas provincias que tendrían condiciones estructurales para cuestionar esta solución no lo hacen por razones de intereses políticos, y aquellas que desearían cuestionarlo no están en condiciones de hacerlo por la penuria económica y su dependencia de las transferencias del poder central. Vos adelantaste en tus columnas dominicales en el diario Página 2, estamos hablando con Horacio Berbisky, dos cuestiones. Primero, fuiste el primero en instalar la cuestión del 55, digamos, la idea del odio, y dijiste bueno que había muchas diferencias. Bueno, está claro que hay muchas diferencias, pero en el 55, bueno, la idea del decreto 4161, la persecución al peronismo,
la proscripción del peronismo y otro. Sí. Y después fuiste el primero en plantear la idea de Cristina presa, digamos, que hay un sector importante de la justicia, del poder político, del poder económico, probablemente algunos intereses de naciones extranjeras, que tienen la intención de ver presa a Cristina, o como mínimo muy perjudicada en términos judiciales, que esto quiere decir yendo permanentemente a tribunales cada 15 días, una vez por semana, a declarar y demás. ¿En base a qué sostenés esta idea? La idea del 55, del odio, y la idea de Cristina presa, dos ideas que, dicho sea paso, están relacionadas una con la otra. Bueno, lo hago en función, en base, digamos, a la observación de los hechos, al análisis y a la información que dispongo sobre determinadas cosas. Yo te voy a leer una frase que caracteriza esta situación, muy breve. A ver. Ha terminado el sistema de ocultamiento de la verdad. El país quiere conocerla, por más que sea dura y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir, impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias. ¿Quién lo dijo? Bueno, lo dijo Eduardo Lonardi, tengo entendido, no estuvo... Efectivamente, es el primer discurso de Lonardi en 1955. Y si vos es muy parecido al discurso de Mauricio Macri el martes pasado. Muy parecido al de Macri y muy parecido al de Martínez de Oz. Esto no quiere decir que el gobierno actual sea una dictadura. Yo quiero ser muy cuidadoso en ese sentido. Digamos, este es un gobierno legítimo, han ganado las elecciones, merece el mayor de los respetos en ese sentido. Y Lonardi fue un dictador golpista y Martínez Oz el ministro de una dictadura golpista. Pero lo que sí intento decir es que expresan los mismos sectores de intereses económicos y la misma concepción antipopular. Unos lo hicieron por la fuerza de las armas, los otros lo están haciendo por la fuerza de los votos, pero representan lo mismo. Y respecto de Cristina presa, ¿no? Cristina presa, bueno, yo publiqué una nota el 3 de enero que se llamó Disparen a la cabeza, donde señalé que yo tenía información de que el propósito del gobierno era quitar a Cristina de circulación con una serie de causas judiciales y fundamentalmente la reapertura de las investigaciones en torno a la denuncia del ex fiscal general Natalio Nisman. Y anuncié en esa nota el 3 de enero que estaba en viaje de regreso a la Argentina el ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Estiuso, y que él iba a suministrar elementos que serían utilizados contra la expresidenta Cristina Fernández. Información que yo tenía, digamos, es parte de nuestro trabajo periodístico conseguir información, y bueno, la conseguí, la publiqué y esto se cumplió al pie de la letra. Ahora, ahí tenemos una situación, digamos, escandalosa desde el punto de vista judicial, como es escandalosa la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala en Jujuy, que pone realmente al actual proceso político al margen de la legalidad constitucional. Y esta es una situación verdaderamente muy grave, porque no se trata solamente de alcanzar el gobierno por los votos, sino que también hay que ejercerlo dentro de un marco jurídico donde se respeten todos los derechos y garantías. La combinación por la cual se intenta remitir la causa por la muerte del fiscal Nisman a la justicia federal, donde el gobierno tiene operadores como Daniel Angelici, como Pepín Rodríguez Simón, que pueden conseguir fallos disparatados a favor de sus intereses, está escalonada en una serie de decisiones que dejan todos los dedos de esta operación. Es decir, aparece la jueza Palmarini
retoma la investigación que había delegado en la fiscal Fein, sin fundamentar por qué. Luego, el fiscal general Ricardo Sáenz, que es el superior de la fiscal Fein, presenta un dictamen por el cual dice que Nisman fue asesinado y no da un solo elemento que lo avale. Es una opinión sin ningún fundamento, no es realmente un dictamen de validez jurídica. Luego, la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, pide la declaración de incompetencia de Palmagini y la remisión de la causa a la justicia federal. Palmagini se niega, pero luego aparecen dos agentes de inteligencia, el Moro Rodríguez y Antonio Estiuso, que tal como yo había anunciado el 3 de enero, dicen que Nisman fue asesinado. Ninguno de ellos da ningún elemento que avale esa opinión, y sin embargo, sobre la base de esos dos testimonios, la jueza Palmagini se desprende del expediente y lo envía a Federal. Y no lo envía por lo que dijo Estiuso o por lo que dijo el Moro Rodríguez, lo envía por un hecho absolutamente menor que se refiere a la contaminación de la escena del crimen, cosa que no consta en el expediente que haya ninguna contaminación de la escena del crimen, solo consta en algunas publicaciones periodísticas que son parte de la operación, y que podría haber habido acceso a las computadoras y los teléfonos del ex fiscal, por lo cual, como se trata de un delito federal, tiene que ir a Federal. Es escandaloso esto, no tiene ni cabeza, es un disparate de principio a final, y son todas las huellas de una operación política tendiente a incriminar a la expresidenta. Pareciera ser, está en juego. Bueno, el 13 de abril va a tener que ir a declarar, ¿no? Una declaración indagatoria frente al juez Bonadío, que parece ser el más duro de los jueces federales en contra de los funcionarios kirchneristas. Y el 14 vence el plazo que fijó el juez de Wall Street, Griesa. Sí, casi como un sheriff, por el ¿no? tema de los buitres. Casi como un sheriff, ¿no? El 14 al mediodía lo quiero vivo o muerto, ¿no? Como si estuviera concertada las dos cosas, ¿no? Ahora, bueno, esa causa por la cual Bonadío citó a Cristina es la causa de la venta de dólares a futuro por el Banco Central, en el cual, en primer lugar, Cristina no tuvo la menor intervención, porque son decisiones del Banco Central. Si hubiera alguna responsabilidad, esa responsabilidad termina en la presidencia del Banco Central y en la resumo en el directorio del Banco Central, pero no hay ninguna razón para la que eso trepe a niveles superiores. Además, el Banco Central no dependía, no era una dependencia del Poder Ejecutivo. Pero además, el hecho central es que no hay ningún delito. Y si se entendiera que lo hay, tendría que tener otros imputados. Supongamos que hubiera algún delito, que el delito consistiera en que el presidente del Banco Central, Vanoli, vendió dólares a futuro a un precio que resultó... Sabiendo que iba a haber una mega devaluación. Bueno, pero ahí va lo primero que decía, ¿cuál es el delito? ¿Y por qué él tenía que saber que habría una mega devaluación? Si el presupuesto nacional contemplaba para el mes de marzo $1 a 10 pesos, y si ese era el programa que reivindicaba el candidato del partido mayoritario, ¿por qué él tenía que saber que iba a haber una mega devaluación? Primera cosa. Segunda cosa, si el presupuesto nacional contemplaba $1 de 10 y el gobierno siguiente lo lleva a 16, ¿quién es el culpable del presunto delito? ¿El que vendió los dólares a futuro o el que subió, el que devaluó y le dio esa gran ganancia a los bancos? En tercer lugar, si había un delito, el nuevo presidente del Banco Central negoció con los delincuentes para reducir el botín, porque se hizo una negociación antes de pagar para que cedieran parte de sus ganancias.
es decir, negoció con los delincuentes. Y en tercer lugar, ¿por qué si hay delitos no están imputados los banqueros que hicieron el negocio? Es decir, es todo un absoluto disparate, pero bueno, así se están manejando las cosas, ¿no? Si el doctor Glock es realmente... Doctor Glock le llamas a Bonadío, ¿no? Sí. Bien. Horacio, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, muy, muy amable como siempre. Bueno. ¿Hola? Sí. Bueno, un abrazo y muchas gracias, como siempre. Chao. Chao, hasta luego. Horacio Berbisky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, analizando los primeros casi 100 días del gobierno de Mauricio Macri. Es momento de ir a una tanda, dale. Daniel